Veremos a continuación cuáles son las emergencias más comunes en diabetes mellitus. En primer lugar, analizaremos la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una complicación potencialmente fatal que ocurre hasta en el 5% de los pacientes con diabetes de tipo 1 y menos frecuentemente en la diabetes de tipo 2 del adulto. Suele ser manifestación de una severa deficiencia de insulina, ya sea en asociación con estrés o bien con la activación de hormonas contrarreguladoras. Asimismo, puede ser la primera manifestación de presentación de una diabetes mellitus de tipo 1. La presentación clínica en general suele ser inespecífica. Esta complicación tiene factores precipitantes que implican un déficit grave de insulina, ya sea por tratamiento insuficiente, incumplimiento de la dieta, infecciones, embarazo, traumatismos, cirugía mayor, infarto agudo de miocardio, ACV, quemados y estrés. ¿Cuál es la fisiopatología de la complicación? El aumento de la relación glucagón-insulina, con un marcado aumento de la secreción de glucagón y una marcada disminución o ausencia de la secreción de insulina, determinan que las acciones del glucagón se magnifiquen. Por tal motivo aumentará la glucogenólisis hepática, aumentará la gluconeogénesis hepática, traduciéndose esto en hiperglucemia, y por el otro lado la disminución de la secreción de insulina y el aumento de la secreción de glucagón producirá un aumento de la lipólisis. La lipólisis implicará la liberación de mayor cantidad de ácidos grasos libres que harán la beta-oxidación. La beta-oxidación generará mayor cantidad de acetil-CoA y con el exceso de acetil-CoA formaremos una cantidad muy grande de cuerpos cetónicos que superarán su oxidación, estableciéndose de esa manera un estado de cetoacidosis traducido en un estado de acidosis metabólica. Asociado a la deficiencia de insulina y a la cetoacidosis que se crea como consecuencia de ello, existe también otro problema electrolítico que tiene que ver con el movimiento del sodio y del potasio. Normalmente en la célula, gracias a una bomba de sodio y potasio, salen dos átomos de sodio y un protón, en tanto entran tres átomos de potasio. En el caso de una acidosis, la célula se ve rodeada por una gran cantidad de hidrogeniones que invierten la polaridad de la bomba, entonces el sodio y los protones ingresan y como consecuencia de ello sale el potasio. De esta manera, los estados de acidosis metabólica van acompañados de hipercalemia. Por otro lado, la hiperglucemia genera glucosuria. La glucosuria, como pérdida de calorías, implica la pérdida de peso y también la poliuria. El paciente tiene polifagia por la pérdida de calorías y tiene polidipsia por la cantidad de líquido que elimina a través del riñón. Por otro lado, el estado de hiperosmolaridad terminará provocando deshidratación intracelular. El aumento de la cetogénesis traerá aparejado un estado de cetosis con aliento a manzanas, con estado de acidosis metabólica. Cuando el pH descienda por debajo de 7,20 aparecerá la respiración metabólica y acidótica de Kussmaul. Tendremos hiponatremia e hipercalemia. Habrá náuseas y vómitos por irritación del centro del vómito. Esto agravará la deshidratación y en última instancia el estado de cetoacidosis que se crea provocará una alteración del sensorio. En resumidas cuentas, como conclusión metabólica, en el estado de cetoacidosis diabética se produce una alteración del sensorio que se produce como consecuencia de una deshidratación grave, acidosis metabólica, cetosis, hiperosmolaridad extracelular y pérdida de electrolitos. En estos pacientes, la sintomatología se desarrolla de manera paulatina, con fiebre, facies rubicunda,
poliuria y polidipsia, fatiga intensa, náuseas y vómitos, las pruebas de deshidratación que muestran que la piel está seca, el signo del pliegue, hipotonía muscular e hipoarreflexia, y el paciente tiene distintos grados de desorientación temporoespacial, pudiendo llegar al estupor mental y al coma. Por la acidosis metabólica se produce un aumento de la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios, esto es lo que se conoce con el nombre de respiración de Kussmaul. La acetona, por ser volátil, se elimina por el aliento, dándole un aliento frutado. La hipotensión surge como la deshidratación, aparece taquicardia y también hay dolor e hipersensibilidad abdominal, siendo la cetoacidosis diabética una causa de abdomen agudo médico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Aquí tienen ustedes las pautas diagnósticas. En primer lugar, una hiperglucemia con valores de glucemia por encima de 300 miligramos por decilitro, una acidosis metabólica con un pH por debajo de 7,20 con anión GAP aumentado, el bicarbonato sérico está por debajo de los 15.000 equivalentes por litro y el aumento de la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios produce una alcalosis respiratoria compensadora con hipocapnia, en la cual vamos a tener una disminución de la PCO2. En estos pacientes, la osmolaridad plasmática será superior a 300 miliosmoles por litro, la cetonemia superior a 60 miligramos por decilitro, los pacientes tendrán leucocitosis, tanto sea por la deshidratación como por la infección que presentan, pudiéndose encontrar valores hasta 25.000 por milímetro cúbico, y también como causa de dolor abdominal agudo, estos pacientes tendrán un aumento de la milasemia. Habrá hiponatremia, hipercalemia, cetonuria positiva y glucosuria positiva. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Tenemos diagnósticos diferenciales por la hiperglucemia, diagnósticos diferenciales por la acidosis metabólica con el anión GAP aumentado y diagnósticos diferenciales con los estados de cetosis. Por la hiperglucemia, el principal diagnóstico diferencial es con el estado hiperosmolar no cetósico y también con la hiperglucemia por estrés. Como causas de acidosis metabólica con anión GAP aumentado, tenemos la acidosis láctica, la acidosis de la insuficiencia renal, la acidosis tóxica, ya sea por ácido acetilsalicílico o alcohol metílico, y finalmente dentro de los diagnósticos diferenciales de cetosis tenemos la cetosis del ayuno y la cetosis alcohólica. ¿Cómo se hace el tratamiento? En la evaluación inicial hay que establecer el diagnóstico y determinar la causa y grado de deshidratación del paciente. Tendremos que controlar la glucemia y la cetonemia con tiras reactivas, análisis de sangre y orina que incluyan la medición de la glucosa, electrolitos, urea, creatinina, gases en sangre, hemograma, calcio y fósforo. Tomaremos muestras para cultivos de sangre, orina y fauces y el electrocardiograma tiene un doble valor, ya sea para el diagnóstico de un infarto potencialmente latente o bien para determinar las manifestaciones electrocardiográficas que aparecen en la hiperpotasemia. Dentro de las medidas de apoyo, urge la internación del paciente, ya que estos pacientes tienen deterioro del estado cognitivo y vomitan. Habrá que hacer una aspiración nasogástrica continua para evitar que el paciente se aspire el vómito, antibióticos de amplio espectro en pacientes febriles, oxígeno en pacientes cianóticos con una PO2 por debajo de 80 milímetros de mercurio y una evaluación exacta de la emisión urinaria. Se hace la reposición de líquidos y electrolitos con solución salina normal al 0,9%. Se administra 1 litro en la primera hora y luego de 300 a 500 mililitros por hora. Cuando la glucemia esté por debajo de 250 miligramos por decilitro y con el objetivo de evitar una hipoglucemia, debemos utilizar dextrosa al 5%. Además de prevenir la hipoglucemia, vamos a prevenir también la posibilidad de generar un edema cerebral por sobrehidratación con solución fisiológica. La insulina se puede administrar ya sea por vía intravenosa o por vía intramuscular.
Si lo hacemos por vía intravenosa, administramos en bolo como dosis de carga 0,2 unidades por kilogramo de peso de insulina regular o insulina cristalina. Posteriormente hacemos el goteo endovenoso continuo con la misma clase de insulina a una dosis de 0,1 unidad por kilo hora. Si a las 2 horas la glucemia no desciende un 10%, se duplica el goteo. Cuando la glucemia sea menor a 250 miligramos por decilitro, aminoramos la velocidad de goteo a 1 a 2 unidades por hora durante las siguientes 4 a 6 horas. Si administramos insulina por vía intramuscular, administraremos 0,2 unidades por kilogramo de peso de insulina regular o cristalina, mitad en forma endovenosa y mitad intramuscular en forma simultánea. Después se continúa con 0,1 unidades por kilogramo de peso por hora intramusculares y también cuando la glucemia sea inferior a 250 miligramos por decilitro, espaciamos la dosis cada 2 horas. Una vez que el paciente ha comenzado a orinar y con la determinación previa de la calemia, podemos administrar 20 miliequivalentes de cloruro de potasio por hora. Cuando el pH de la sangre sea menor a 7 o el bicarbonato sérico inferior a 5 miliequivalentes por litro, añadimos 100 miliequivalentes de bicarbonato en solución salina. Cuando el paciente sale de la acidosis metabólica y deja de tener compromiso de la vía oral, puede comenzarse con el plan DIT, es decir, dieta, insulina y tiempo. Esto consiste en aportar cada 6 horas 250 mililitros de jugo de naranja, 250 mililitros de caldo salado y 250 mililitros de té con azúcar para reponer y de alguna manera también para ir progresando la tolerancia gástrica. Las tres complicaciones que pueden aparecer en la cetoacidosis diabética son la acidosis láctica, la trombosis arterial y el edema cerebral. Veremos a continuación el síndrome hiperosmolar hiperglucémico no cetósico, conocido antiguamente como coma hiperosmolar. El síndrome hiperosmolar no cetósico resulta de una severa deshidratación e hiperglucemia en la diabetes de tipo 2. Ocurre preferentemente en diabéticos de tipo 2 de edad avanzada, suele tener una mayor mortalidad que la cetoacidosis, 17% contra el 5% de la cetoacidosis, y su frecuencia aproximada es de 17,5 casos cada 100.000 pacientes por año. El cuadro se instala de días a semanas, a diferencia de la cetoacidosis, que es de horas a días, y se caracteriza clínicamente por hiperglucemia grave, sin cetosis importante, con una hiperosmolaridad sérica por encima de 310 miliosmoles por litro y severa deshidratación. Las causas desencadenantes, pensando que se trata de pacientes de edad añosa, son básicamente el infarto agudo de miocardio y el ACV, las infecciones urinarias, la insuficiencia renal, las pancreatitis, el golpe de calor, el estrés periquirúrgico y la medicación antidiabética insuficiente. En estos casos hay algo de insulina, por lo tanto, si bien la relación glucagón-insulina está aumentada, no está tan aumentada como en la cetoacidosis diabética. Hay aumento de la glucogenólisis hepática, hay aumento de la gluconeogénesis y la hiperglucemia, hay aumento de la lipólisis, pero por haber algo de insulina, la producción de cuerpos cetónicos no es tan elevada como la cetoacidosis diabética. De alguna manera, la producción de cuerpos cetónicos alcanza niveles propios de un ayuno. El paciente, por tal motivo, no tiene acidosis metabólica, ya que la producción de cuerpos cetónicos está controlada. Las manifestaciones clínicas de esta complicación incluyen fiebre, taquicardia, sequedad de la piel y de las mucosas, hipotensión arterial. Si el paciente ha perdido mucho líquido, tendrá hipotensión ortostática, náuseas, vómitos y dolor abdominal y manifestaciones neurológicas.
Dichas manifestaciones incluyen alteración del estado de la conciencia, convulsiones, afasia, hemianopsia homónima, hemiparesia, mioclonías, vértigos y nistagmo. Los criterios diagnósticos son, en primer lugar, la glucemia plasmática igual o mayor a 600 miligramos por decilitro, la osmolaridad plasmática efectiva igual o mayor a 320 milimoles por litro, un pH arterial igual o superior a 7.30 y una bicarbonatemia mayor a 15 miliequivalentes por litro. Recuerdan ustedes que la osmolaridad plasmática efectiva se calculaba sumando la natremia más la calemia, multiplicando por 2 más la glucemia dividido a 18. El laboratorio de estos pacientes muestra una hiperglucemia con valores por encima de 600 miligramos por decilitro, sodio superior a 140 miliequivalentes por litro, osmolaridad plasmática en 330 a 440 milimoles por litro, bicarbonato sérico superior a 15 miliequivalentes por litro, con un anion gap por debajo de 14, aquí una de las diferencias con la cetoacidosis diabética, y la urea está aumentada generalmente por la deshidratación que tienen estos pacientes por encima de 100 miligramos por decilitro. El tratamiento incluye la restitución de líquidos, solución salina al 0,9% a goteo libre hasta normalizar hemodinámicamente al paciente, lo cual implica administrar 4 a 6 litros de solución fisiológica durante las primeras 8 a 10 horas. Al llegar la glucemia a 250 miligramos por decilitro, al igual que lo hacíamos en la cetoacidosis diabética, continuábamos con dextrosa al 5% para evitar la posibilidad de una hipoglucemia o un edema cerebral. La idea es restablecer la diuresis a un ritmo de 50 mililitros por hora. La insulinoterapia, tras un bolo inicial de 10 unidades endovenosas de insulina cristalina, seguimos con 0,1 unidad por kilo por hora intravenosas, administrando por hora un valor de 5 a 10 unidades horarias. Potasio. Iniciamos el aporte al comienzo de la hidratación, salvo que la calemia sea superior a 5.5 miliequivalentes por litro, y si el potasio inicial es bajo, igual o menor a 3 miliequivalentes por litro, administramos 40 miliequivalentes por hora. ¿Cómo se hace el monitoreo de la terapia? La glucemia se monitoriza cada 30 a 60 minutos, los electrolitos se monitorizan cada hora a 2 horas y neurológicamente el paciente puede tener distintos estadios. Puede mejorar rápidamente, puede tener una persistencia del estado mental, lo cual alterado, lo cual significa que la terapéutica ha sido inadecuada, o el paciente neurológicamente puede tener una recaída tras una mejoría inicial, en cuyo caso tenemos que pensar que se ha hecho una corrección muy rápida de la osmolaridad. Finalmente analizaremos el tema de las hipoglucemias. Si bien la glucemia normal oscila entre 70 y 110 miligramos por decilitro, la aparición de síntomas por debajo de los 55 miligramos por decilitro define clínicamente a una hipoglucemia. Generalmente tiene como manifestación primordial la llamada tríada de Whipple, que implica, por un lado, síntomas compatibles con glucemia reducida, ya sean síntomas o signos neuroglucopénicos y catecolaminérgicos, la disminución de la glucemia corroborada por laboratorio y, en tercer lugar, el alivio sintomático tras la corrección de la glucemia. La hipoglucemia puede presentarse en la diabetes y en enfermedades no diabetes. En la diabetes puede ser consecuencia de la administración de la insulina, de las sulfonilureas y de otro secretagogo, del salteo de las comidas que muchas veces hacen en los pacientes insulinizados, por ejemplo, y en los casos no diabéticos podemos considerar situaciones como el ayuno, el alcohol, la sepsis, fármacos, insuficiencia adrenal y la hipoglucemia reactiva. En todos estos casos el péptido C es bajo. También dentro de las causas no diabéticas de hipoglucemia tenemos el insulinoma, que se diferencia de las hipoglucemias reactivas en que cursa habitualmente con péptido C alto.
Las manifestaciones clínicas que tienen que ver con la hipoglucemia son aquellas que derivan del deterioro del sistema nervioso central, como confusión mental, conducta caprichosa, convulsiones y coma, de la hiperactividad autonómica simpática con taquicardia, palpitaciones, sudoración y temblores, o parasimpática con náuseas y hambre, y todo este cuadro es de instalación brusca. Examen físico evidencia facies pálida, piel fría y sudorosa, taquicardia, tono muscular aumentado y reflejos tendinosos aumentados. El tratamiento se basa en llevar una identificación que el paciente es proclive a las hipoglucemias, sobre todo si es un diabético de tipo 1, sobrecitos de azúcar o caramelos, una ampolla de glucagón de 1 miligramo por intramuscular que se administra en caso de que la hipoglucemia no se corrija, o bien 50 mililitros de solución de glucosa al 50% en infusión rápida si el paciente debe ser hospitalizado o tratado en una guardia. Desde ya, muchas gracias por la atención dispensada.